hermanos. Hace tiempo un hombre estaba en su sala, en la sala de su casa, leyendo el periódico, y de repente irrumpió con gran alegría su hija, una niña chiquita que venía de la iglesia, y este hombre le dijo: hija, ¿de dónde vienes? Y ella dijo: bueno, de la escuela dominical. ¿Y qué aprendiste ahora? Ella le dijo: bueno, papá, Josué con los hebreos rodearon a Jericó. Y entonces él tomó su celular y pidió unos aviones que enviaron misiles y derribaron los muros. Y el hombre casi se cae de la silla. ¿Eso te enseñaron? Escandalizado dijo: ay, papá, es que si te lo digo como realmente sucedió, no lo vas a creer. ¿Qué les parece? ¿Creen que exagero? Así son los niños. Creen la palabra de Dios. Por eso Jesús dice que nos debemos alegrar como niños, porque si no, no entraremos al reino de los cielos. Es claro, ¿verdad? Por eso la alegría que noto en los rostros me alienta mucho. Hermanos, busquen Mateo, por favor. Hoy que la gente allá afuera dice que viene el día del niño, quisiera hablar con ustedes acerca de eso. Mateo 18. Vamos a leer del 1 al 3. Como siempre, en voz alta. Así está escrito. Si no lo encuentran, ya no lo busquen. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no se vuelven, si no se convierten, si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es sencillo, que los niños debemos entender. Vamos a hablar con el Señor. Amoroso Padre, te damos gracias porque venimos a adorarte y a verte a ti. Tú dijiste que si nos reuníamos 2 o más en tu nombre, tú estarías en medio, y así lo creemos. No venimos a ver a los hermanos, venimos a verte a ti y a escuchar tu palabra. Señor, yo sé que tú tienes algo que decir porque nunca estás callado. Tienes un profundo interés en cincelar, en moldear nuestras vidas con tu palabra preciosa. Hazlo en esta tarde una vez más, Señor. Borra mis rebeliones y hazme un instrumento de honra para ti, que pueda yo glorificarte a través de este sermón y que los hermanos sean edificados con tu verdad. Santifícanos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Que meditar en ella, como decía David, sea dulce, sea deleitoso, porque así, Señor, seremos grandemente bendecidos. Señor, que te sirvamos a ti y no al diablo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Empieza este capítulo con esta frase: en aquel tiempo. En aquel tiempo. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Bueno, acababan de ser testigos Jacobo, Juan y Pedro de la transfiguración gloriosa del Señor. Eso les tocó a ellos como un privilegio nada más, a ellos 3, porque los demás tenían otras cosas que hacer. Pero ellos eran los íntimos, los que caminaban de cerca con el Señor y tuvieron ese gran gozo de ver al Señor glorificado. Y después Jesús reprende al demonio que tenía un muchachito que lo quería matar. Decía el padre muy angustiado, estaba leyendo que estaba de rodillas delante de Jesús y le decía con angustia: es que a veces lo tira al agua, a veces lo tira al fuego y lo quiere matar, y lo traje a tus discípulos y no pudieron liberarlo. Pero el Señor, con su poder infinito, lo hizo sin aspavientos, sin forcejear, con solo el poder de su palabra.
Gloria a Dios. Después lo encontramos a él caminando y profetizando. Si ven ustedes el capítulo 17, versículo 22, profetiza su muerte. Él dijo así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Escuchen, mas al tercer día resucitará. Jesús profetizó que iba a resucitar y ellos se entristecieron en gran manera. Algo que siempre hemos dicho aquí, hermanos, desde el púlpito: cómo el Señor habló de su resurrección y ellos estaban tan en la carne, tan tristes, que no la creyeron. Sí la oyeron, pero no la creyeron. Hasta que lo vieron resucitado, y él dio varias muestras de su resurrección, inclusive los reprendió por la dureza de su corazón, pero no tenían el Espíritu Santo. Eso habla a favor de ellos. Es fácil señalarlos, pero eso habla a favor de ellos. Todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y en eso está Jesús con Pedro, cuando llegan unos hombres que cobraban el impuesto, unos judíos, y les dice: oye Pedro, ¿tu maestro paga el impuesto del censo? Y él dijo: sí, mi maestro lo hace. Y se mete a hablar con Jesús a la casa y le dice: maestro, ahí están unos hombres que cobran el impuesto. Y Jesús le dijo: pero Pedro, estos hombres, ¿a quiénes les deben cobrar el impuesto? ¿A los de afuera o a los hijos? Pedro dijo: bueno, a los de afuera. Entonces nosotros debemos estar exentos, pero para que no se escandalicen, para que no tengan pretextos. Ve al mar, echa tu anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele las branquias, las agallas, y ahí encontrarás la monedita, un estatero. Hazlo y paga el impuesto. Decirlo es fácil, ya lo dije. Pero Pedro fue, tiró el anzuelo, y desde dónde vino ese pececillo que se había tragado esa monedilla o se le había atorado, y llegó al anzuelo de Pedro y la sacó. Imagínense la cara de Pedro. Esto no sucede todos los días. Vayan al paso de las lanchas y tiren sus anzuelos, y no, ni siquiera un pez lograrán sacar, menos con monedas. Ese es el poder del Señor Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. En esos tiempos es lo que dice Mateo. Volvamos a leer el versículo 101. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y mire qué gráfico. Llamando Jesús a un niño, ahí habían unos niños, lo puso en medio de ellos. El chamaquito no sabía de qué se trataba, y dijo Jesús: de cierto les digo que si no se vuelven, si no son como uno de ellos, no entrarán al reino de los cielos. No dijo difícilmente entre, no, categóricamente no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay que ser como niños, hermanos. ¿Y cómo son los niños? Los que tenemos la bendición de tener hijos, los que hemos caminado con ellos, los que tenemos la bendición de tratar a chamaquitos de aquí del templo o de la vecindad, hemos notado varios rasgos envidiables de los niños. Y uno de ellos, como les dije al principio, es su fe sencilla. Dile a un niño que un pez se tragó a un hombre y después lo vomitó y salió vivo, y ellos lo creen, no discuten. Diles que Moisés, con el poder del Señor, abrió el mar rojo y pasaron 2 millones, y dicen: sí, pues sí, se sabe, eso todos lo sabemos. Díganle que el Señor Jesucristo resucitó, y dice: así fue verdaderamente. ¡Qué noticia! Pero van a la secundaria, van a la prepa, y peor si entran a la universidad. En ese sentido, si tienen la desgracia de entrar a la universidad, en ese sentido, ya no. Ningún milagro hay prácticamente en la Biblia que no pongan en tela de duda. Ningún milagro hay en la Biblia que no discutan y lo nieguen. ¿Y saben por qué? Porque el corazón de carne con que el Señor les permitió nacer se volvió de piedra por los estudios. Premio Nobel de la ciencia. No, hombre, uno de los miles y cientos de miles de profesionistas que hay en México, unos del montón, pero ya se sienten sabios.
Las filosofías, cada libro de basura que nos cae en las manos, hermanos, inspirados, así como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, esos libros son inspirados por el diablo, y todo eso viene contaminando. Y si a eso unamos la práctica del pecado, la práctica de vicios, no, el corazón se corrompió, se agusanó y se volvió de piedra. No tienen fe como la de un niño. Por eso dice Jesús, es necesario volverse como un niño. Una vez un guerrero estaba peleando y estaba respaldado por el Señor y estaba venciendo al ejército enemigo, pero en eso el sol, como a esta hora, se empezó a ocultar y el enemigo empezó a irse a los bosques, a esconderse, se les iban a ir. Entonces este guerrero de Dios se voltea al sol y le dice: sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿Creen eso? ¿Creen eso? Son niños. No son fracasados, ni mediocres, ni débiles mentales, ni gente que les lavaron el cerebro. Son niños. Y eso apunta a que un día entraremos al reino de los cielos. Pero díganle a alguien esto y ya hablan del eje de la rotación y de cómo los mares se hubieran salir y todo eso. No escuchemos los argumentos, decía Pablo a Timoteo, de la falsamente llamada ciencia. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Amén. Entonces creemos así. Pero también los niños, ¿saben qué? Y en eso hay que imitarlos. Son puros, son inocentes. Cuando muere un niño duele mucho, pero sabemos que ese niño está con el Señor, porque el Señor, digo, de los niños es el reino de los cielos. ¿Verdad que no existe limbo? Bautizantes, no existe limbo. Entonces nosotros creemos que está con el Señor, pero no porque sean bonitos, sino porque son puros, porque son inocentes, porque no tienen maldad. Pues así Dios quiere que seamos como los niños. Siempre les platico de que una vez vi a unos niñitos que estaban bañándose desnuditos en una tina, hermano, los dos en una tinita, unos 5 años, un niño y una niña, y no había morbo en ellos, ni había deseo de tocamiento, ni lujuria. Son limpios, son puros. Así quiere Dios que seamos, fíjense, puros, inocentes, limpios, sin malicia. Como decía Pablo, niños para la malicia, pero maduros para las cosas del Señor. Que no andemos con pensamientos lujuriosos o pensamientos malignos. Y eso me lleva a otra característica de los niños, porque los niños, ¿saben qué? A ver si se acuerdan, no guardan rencor. Los que estudiamos primaria, yo terminé la primaria, hermanos, no lo creen muchos, pero yo terminé la primaria. Teníamos amiguitos que a la hora del recreo, ya verás a la salida y pum, 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 pum. Y al día siguiente, amigos, como siempre, no había rencor, ganara o perdiera quien fuera, había otra vez reconciliación. Pero no fuera a entrar el papá o la mamá, porque hasta armas habían a reducir y en la cárcel terminaban. Los niños se pelean y al rato ahí están jugando. En nuestra época, y a lo mejor ustedes también, las paletas de hielo eran a 10 centavos, pero traer 10 centavos ya era un lujo. ¿Y saben qué hacíamos? Dábamos mordidas, la paleta, todos. No nos peleamos, aún con el que nos había inflamado el ojo, le dábamos paletas. No me vean así porque ustedes lo hacían también. A lo mejor eran de los que les invitaban. No hay rencor en los niños. En cambio, nosotros se admira el gusano, no la serpiente del rencor. Y a mí el que me la hace, me la paga. Y podrá pasar 1 año, 2 años, pero que no me dé la espalda porque ahí le clavo la espalda, la daga. ¿Verdad que sí? No éramos así de niños, que nomás un sí, tímido Señor, porque los demás, los niños no son hipócritas, hermanos. Los niños dicen la verdad. Y otra característica, son muchas, por algo Jesús los tomó de ejemplo. Pero los niños son desinteresados. No hacen favor para ver qué van a recibir a cambio. Le voy a prestar mi juguete a este, le voy a dar una mordidita a mi paleta a este, porque algún día va a ser presidente. Y no, ellos lo hacen así sin interés. Yo veo también los niños. Yo fui un niño
Si fui pobre no me di cuenta, pero jugábamos con canicas, con papalotes, con piñatas, con trompos, con yoyos. Y al lado había uno que era el hijo del concesionario de la Coca-Cola. Les estoy hablando de la quinta de algo, pero les estoy hablando de hace 2 siglos, de el Jurásico. Y ese niño le traía unos aviones de control remoto, hermanos. Tenía que ir a la aviación. Aquí había un campo de aviación donde está la ETI 19, creo que se llama. Pues sí, íbamos y veíamos qué bonito jugaba el avión con el niño. El avión con el niño, nosotros regresábamos a nuestras canicas, de la trae al escondite de los encantados. Esa era nuestra vida. No necesitábamos riquezas para ser felices. Cómprenle un chamaquito chiquito, ya grande, ya están muy mañosos. Pero cómprenle un chamaquito chiquito, un cartón, o no se lo compren esos que tiran ahí, que venía un refrigerador, compren una cosa, hagan un huequito y ese niño es feliz con eso. Cómprenle ahora otro, una tablet, o como les digan, esas cositas. Solo así muchos son felices porque ya se malearon, ya cosas sencillas no quieren. Hay niños que todavía me buscan para que yo les haga un papalote, que en la era jurásica se usaban, fíjense. Y ahora los niños no quieren papalotes. Así que miren, su fe sencilla, su inocencia, su ausencia de rencor, su desinterés, son sinceros, a veces dicen cada cosa que nos duele, pero es que pues, no saben todavía ser hipócritas, ni saben ser educados, ni nada, y dicen las cosas como son. Y hoy leía en la internet, le di un vistazo a los derechos fundamentales de los niños. Esto es algo internacional que se logró desde Ginebra, Suiza. Gracias a Dios hay muchas defensas para niños, pero quedan nada más ahí, porque busqué, y faltó el derecho fundamental más grande de los niños, y es oír de la palabra de Dios. Sí, que sean alimentados, gracias a Dios, que vayan a la primaria, gracias a Dios, que no trabajen de menos de 8 años. Pues aquí en México eso no sucede, ¿no? Así que ¿qué problema hay? No, pero que se les hablara de Jesucristo. Yo no tuve esa dicha. Se me atiborró de religión. Sabía casi la lista de todos los mentirosos que se autonombran vicarios de Cristo. No lo son, porque el vicario es el Espíritu Santo. Y sabía de esta monja y aquel monje y todas las cosas que había que saber, pero de la Biblia no sabía nada. Ese es el derecho fundamental de los niños. Tan es así que el Señor lo establece en su carta de los derechos mundiales de los niños. Busquen por favor conmigo en Proverbios. ¿Qué me importa a mí que el niño tenga una mansión y pura comida selecta y los grandes juguetes y la ropa más cara? Sí se va a ir al infierno, ¿verdad? Cuando crezca. Proverbios 22:6 está escrito así: instruye al niño en su carrera o en su camino, y escuchen, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Dios establece como un privilegio, como un derecho para todos los niños que sus padres le hablen de Jesucristo y lo instruyan en el camino cristiano. Cuando yo oigo aquí hermanos que dicen que nacieron en cuna cristiana, yo alabo a Dios porque nunca fumaron, no dijeron groserías, no fueron fornicadores, no fueron borrachos, no se drogaron. Ahora que pasa la Cruz Roja cada noche, muchas madres se truenan los dedos. ¿Será mi hijo? ¿Qué pasó? No lo sabía de él. Supe que estaba en el malecón, pero hubo una racia. Nosotros tenemos paz, sabemos dónde están nuestros hijos, porque ellos desde chiquitos aprendieron el camino del Señor. Y aunque yo he oído que por esas cosas que suceden, algún hermano o alguna hermana se aleja del Señor y es atrapado por el diablo y anda en el pecado, la palabra del Señor que oyó con sus maestras de escuela dominical, fíjense, la palabra del Señor que oyó aquí en los sermones donde lo traían sus padres, los ha retenido y los ha hecho regresar al camino cristiano. Yo tengo varios ejemplos con nombres y apellidos, y los digo para la gloria de Dios, no para humillarlos. Vean la situación actual. Hace unos meses me espeluzné de un muchachito, tiene un nombre, un apodo,
que confesaba que él era el que decapitaba a todos los reos, a todos los desdichados levantados. Él era el sicario. Y era un chamaquito, hermano. Luego pudieron mandar a un cerezo porque no tenía edad para estar en un cerezo, pero para asesinar, sí. Pensaba en Hitler, el odiado Hitler. Pero Hitler alguna vez fue niño. Alguna vez su madre lo acunó y le cantó. Alguna vez jugó, no sé qué se jugaba allá en Austria donde él nació, no sé qué jugaban ahí, sí. Un aro, como yo jugué un aro con un alambre, ¿no, Filiberto? Así se jugaba. No sé. Pero fue niño y de repente se fue desviando, porque no se le habló de Cristo. Él siempre fue católico, no se le habló de Cristo, y miren lo que hizo. Y hoy que vemos tantos asesinos, depravados, torvos, malvados, piensen, algún día fue niño y no tuvo la dicha que tiene mi niño, mi nieto, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, de que se les hablaran de niños, del camino del Señor. No tuvieron esa dicha. Y por cierto, oren por ellos, porque por ellos también Jesucristo fue a la cruz, aunque a veces nos cueste trabajo eso, ¿no? Creerlo. Pero vean la situación actual. Los niños son groseros, los niños no son educados. Oh, hermanos, en mi época viajábamos en camión. Qué capaz, ya no digo un ancianito, qué capaz que un adulto iba a entrar al camión, iba a ir de pie y los chamacos sentados. Eso no podía ser. Se levantaba uno y le daba el lugar. En mi época venía un anciano y nada más por sus ganas los chamacos respetaban, le hablaban de usted, lo ayudaban a cruzar la calle, lo saludaban con respeto. Vean los chamacos cómo están ahora. ¿Y por qué? Porque no se les instruye en el camino del Señor. Sí tienen religión, sí tienen todo, pero no se les instruye en el camino del Señor. Fíjense que, pues aquí hay maestros y maestros, hay unas normas o unas innovaciones pedagógicas. La nueva pedagogía ha echado a perder a los niños. Cuidado les vayan a dar un reglazo, cuidado les vayan a jalar, porque hasta en un problema legal se meten. En mi época, el papá agarraba al chamaquito, se lo presentaba al maestro y le decía al maestro: si es necesario, dele, que en la casa yo lo voy a repasar. Hoy no puedes hacer eso. Me dice que cuidado, le pegas a un niño porque hasta tu plaza pierdes y vas a la casa. Por eso la situación está así. Vean otra cuestión. El gran descubrimiento de estos psicólogos. Vean por favor en Levítico, el tercer libro. Ahora les digo el versículo, sí, debe ser el capítulo 17. Permítanme, hermanos, es que aquí hay unos dibujos. 17, sí, 17. Escrito, si no lo encuentran, solo escúchenme, les protesto que voy a leer la verdad. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Miren, es la desnudez de tu padre. Dios dice que un niño no debe ver a su padre o a su madre desnudos, a menos que sea accidente. Sem, Cam y Jafet sabían eso cuando Noé estaba borracho, tirado, desnudo. Y eso trajo una gran calamidad para Cam y sus descendientes. Pero él dice: no, que el niño se bañe con sus papás desnudos ahí en la regadera para que se les quite el morbo. Y han pasado pecados abominables, asquerosos, incestos, violaciones, por andar oyendo voces de hombres inspirados por el diablo en lugar de oír a Dios. La mujer de tu padre no debes ver desnuda, es lo que Dios dice. Volvamos por favor a Proverbios, acerca de estas educaciones y disciplinas físicas. El texto de oro, oigan hermanos, ahora que yo les hablaba del texto de oro, este es un texto de oro, y quizás digan: bueno, pero si yo no lo supe, y miren la clase de alimaña que creé. No van a decir nunca así, ¿verdad? Nunca, ¿qué van a decir? Pero busquen el Proverbios 13, 24, y es Dios el que habla. Así está escrito: el que detiene el castigo, a su hijo, ¿qué, hermanos? Aborrece, lo odia.
mas el que lo ama madruga a castigarlo. Si tu hijo hace algo que amerita que lo disciplines físicamente, madruga a corregirlo. No esperes a que sea una persona de 18 años. Madruga, no que lo cuerees a las 4 de la mañana. Madruga desde chiquito, que te obedece, que te respeta. Muchos he visto que fueron educados, fueron sancionados físicamente, pero apenas empezaron a ganar su dinerito. Ayer me decían eso. Apenas empezaron a ganar su dinerito, apenas se recibieron cierta profesión, vienen de vez en cuando. Normalmente cuando el agua llega aquí, o cuando necesitan algo del Señor, o cuando hay una fiesta, pero el caminar de Cristo, díganme si no, el caminar de Cristo que tenían de niños, no es el mismo que tienen ahora de grandes. No me lo pueden negar, porque no estoy ciego, yo lo veo. Yo lo veo. Sin embargo, si alguien les dice, en mi caso no, bueno, allá afuera con un refresco lo comentamos, pero aquí dice que si no lo disciplinas, según tú porque lo quieres mucho, según tú porque es tu angelito, tiene los ojos de la abuelita, la mano le sonríe y todo me desarma, no, lo aborreces. Los que tuvimos la dicha de ser padres y corregir a nuestros hijos, los que los tienen ahora ya de chiquitos, 3 años o 4 años, los que todavía son solteros y apenas se van a casar, aprendan esto ahora, guarden en su corazón los dichos del Señor para no pecar contra Él, para no desobedecer y para no cosechar desgracias. ¿Por qué hay tantas chamaquitas embarazadas? ¿Por qué hay tantos chamaquitos que ya tienen SIDA? ¿Por qué hay tantos chamaquitos que son expertos en pornografía, en drogas, en alcohol, en tabaco, en borrachera? Porque no se les corrigió. Pretendiendo amarlos, los aborrecieron. Pero los que verdaderamente los amamos debemos madrugar a corregirlo. Y eso nos lleva a varios textos que son una gran bendición. Quizás diga alguien, no, pero ¿qué? Es un ogro ese pastor, es un hombre perverso, parece un nazi. Bueno, si esto te parece duro, lee conmigo el Deuteronomio, el 5º libro, Deuteronomio. Y no lo escribí yo, se los puedo asegurar, lo escribió el Señor, Deuteronomio 21. A ver si tú crees que eso es muy duro, pues mira esto, 21, 18 en adelante. Si no lo encuentran, solo escúchenme porque estamos grabando y tenemos que apurarnos. Escrito está: cuando alguno tuviera hijo contumaz, necio y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedece, entonces lo han de tomar su padre y su madre, ellos eran, fíjense, y lo sacarán a los ancianos, las autoridades de su ciudad, y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, ellos lo iban a entregar. Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, escuchen hermanos, lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto sí era duro, pero es palabra de Dios. Hubo un hombre de Dios llamado Eli que estaba obligado a saber esto. Sin embargo, sus hijos, omnifines, eran perversos, y en lugar de castigarlos, prefirieron pisotear la palabra de Dios y le dieron lugar primero en sus corazones a sus hijos. Y eso fue la gran desgracia para Israel, que hasta el arca del pacto fue robada por los paganos. Samuel, un hombre de Dios, también cometió el mismo error, y como él podríamos citar miles y miles. Eso es algo que no falla. Cuando uno viola la palabra de Dios, va a cosechar desgracia, hermanos. Esto sí era muy duro, ver cómo al mismo hijo lo estaban apedreando. Hoy no, hoy los padres son encubridores de los hijos, prefieren
ponerse contra las autoridades, prefieren discutir contra el pastor, se ponen a favor de sus hijos que contra el pastor, y eso les trae ruina, les trae dolor y lágrimas. Nadie le va a dar gracias al pastor por decir, hermano, qué bueno que nos insistió en esos versículos porque yo le di a mi hijo que lo ameritaba. No, al contrario, lo que hacen es irse de aquí y hablar en todas las iglesias. Cuidado con eso, cuidado con eso. Vamos a leer, por favor, porque los niños, es cierto, civilmente necesitan comida, ropa, medicinas, educación y casa, es cierto, yo lo sé, pero más importante que eso es la instrucción cristiana, como estamos viendo. ¿De qué sirve que el niño vaya todo lleno de su panza y con ropa así, pero al infierno? Samuel era un niño, no era muy rico, pero dice la escritura que no dejaba caer a tierra la palabra de Dios, y por eso llegó a ser el más grande profeta y sacerdote y también juez de su época. Samuel, el hijo de una estéril, ¿qué les parece? Entonces, más que esas cosas materiales, que no las descuiden, hagan, sí cumplan, sí. No, más que eso, dos cosas bien equilibradas, balanceen: amor y disciplina. Amor y disciplina, pero bien equilibradas. No solo amor para que no sean unos consentidos, tesoritos, querubincitos, diosesitos, pero no solo disciplina sin amor para que no sean apocados, rencorosos, lastimados, con traumas. Hay niños que solo recuerdan a sus padres por las cuerizas que ya salvaje o brutalmente les propinaron. No conocieron un padre amoroso, no supieron de caricias de un padre. Muchos de ellos, algunos yo conocí que me decían: mi papá nos abandonó y ahora que se estaba muriendo me llamó para despedirse de mí, que se vaya al infierno, no lo quiero a él porque siempre me maltrató. Miren, no conocieron amor. Por eso amor y equilibrado, disciplina, necesitamos eso. ¿Y saben qué? Uno va a la primaria, va al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa y a la carrera y a los posgrados y todo eso. Estudia uno, se capacita, se prepara uno para ser ingeniero, doctor, maestro, abogado, lo que digan, astronauta. Pero para la profesión más importante, la más delicada, la más urgente y la más durable, porque es eterna, la de ser padres, no se capacita uno. Cuando te das cuenta, tú, ahora ya no le dices no a tu pareja, te dice: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y de repente el mocoso que no sabe ni ganarse el pan, de repente se vuelve papá y los casan a la fuerza para guardar las apariencias, o dentro de un mes, 2 meses se divorcian y no saben qué hacer con el chamaquito. Clásico, se lo llevan a los abuelos, viven con los abuelos. Eso no es agradable a Dios. Por eso una vez le preguntaron a un hombre que era muy prudente y le dijeron: ¿a qué edad hay que empezar a educar a los hijos? Y él dijo: hay que empezar a educarlos 5 años antes de que nazcan. Hay que educar a los padres, y el Señor nos ayude, o más bien a ustedes, porque Pablo se lo dice a Tito, a ustedes les dicen, mujeres cristianas, que eduquen a sus hijos, a sus hijas, a que sean cariñosas, respetuosas, hacendosas en el hogar, que eduquen bien a los hijos, los lleven en pos del Señor. Ese es un ministerio. No, yo quiero ser supergerente y dueña de Tileno 2001 o 21, no sé cómo se llama, 21. No, la más importante profesión es la de ser madre, y madre de un hijo cristiano verdadero. No sé cómo se llame la señora que sea la más alta en el Tileno, porque es que ahora el Tileno ya es la esperanza, ya Jesucristo no, la esperanza es el Tileno. La persona mujer que esté más grande ahí, pongan al lado de Eunice. Si saben de Eunice, si saben cómo se llamaba su hijito, ese sí era un tesorito al final de su vida. ¿Quién fue? Ándale. ¿Quién será mejor? ¿A quién aspira? ¿A ser como Eunice, aunque no haya mucho dinero? ¿O a ser como esta ingeniera o doctora o no sé qué? ¿Quién sabe? Bueno, pero Dios está hablando, ¿no? Vean por favor, hay 4 mandamientos divinos, no son sugerencias, no son consejos, son órdenes que Jesús da a través de su Espíritu Santo. Vamos a leerla. Los que ya tienen hijos,
los que se les pasó el tiempo y no los educaron, pero algún día tendrán nietos, y los que se van a casar y van a tener hijos, Dios quiera que no sean estériles, tengan hijos, bueno, pues que sepan qué van a hacer. Es decir, los voy a educar 5 años antes de que nazcan. Che, bienvenido, gracias a Dios. Vamos a ver por favor en Proverbios 19, versículo 18. Así el Señor ordena, no aconseja. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se excite tu alma para destruirlo. Corrígelo físicamente. En mi época, hermanos, usaban, así se dice, hermanos, era un tecnicismo, chilillos. ¿Saben qué es un chilillo? Los de mi generación saben qué es un chilillo. Así sabemos, ¿no? Y cómo dolía, cómo ardía, marcaba, pero al día siguiente ya estabas bien. Otro tecnicismo, no te tullían. Quedabas bien al día siguiente. Algunos usaban cinturones. Las chanclas no, porque las de mi época eran como de esponja, pero ahora hay unas chanclas medio transparentes, son buenas, son ideales porque corrigen y no lesionan. Corrige a tu hijo. Vuelvo a decir, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. No esperes que sea un adulto que viene ya del cerezo. Pero dice el Señor, no se excite tu alma para destruirlo. Hay padres que tienen problemas en el trabajo, a veces porque el conflicto laboral es muy duro, a veces porque ellos son mediocres, o problemas en el tráfico, y vienen enojados, y al primer tropezón del niño en él descargan toda su frustración, toda su ira, y el niño paga miles de pesos por algo que ameritaba 10 centavos, y de ahí al rencor contra el padre solo hay un pasito. No se excite tu alma para destruirlo. Yo tuve amigos cuyos padres le echaban chapopote caliente y les pegaban con cables. No, hermanos, aquella niña que les platico que tiró su vasito de leche, porque era una niña como de 4 años, y le pusieron las manitas en un comal ardiendo, hermanos. No, eso es salvajismo, eso es brutalidad. Dios no quiere de eso. Hay que hacerlo, pero con mesura, porque la corrección física debe ser motivada por el amor, no por el desquite, sino por el amor a Él. Por eso lo corrijo, porque lo amo, porque no lo aborrezco. Vamos a ver otra orden del Señor, capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Los chamaquitos por naturaleza son necios, son insensatos, no saben lo que les conviene y los que no. Díganle a un chamaquito de 2 años, de 3 años, de 4 años, no metas tu dedito en esa clavija porque te va a dar un toque, pues se va el niño porque es necio. Pero la vara de la corrección no le vas a poder decir, mira hijo, en Chiapas hay una empresa que se llama Chicoacén, y de ahí se produce con unas turbinas hidroeléctricas la electricidad que viene hasta acá. No le vas a explicar a un niño eso, simplemente te hace daño, no lo hagas, lo haces, pues dale. Allí en las librerías venden unas reglas que a mí así se me parecen muy duras, y dice, la vara de la corrección. Bueno, pues hay unos que sí hay que usarlas, porque se la merecen. Pero si no sé, a veces ahí donde la espalda cambia de nombre, un manazo, pero no con ira, hermanos, mesurado, hace que el niño entienda. Oigan, les digo algo. A mí me criaron, era mi petición a los reyes, nunca me trajeron, pero siempre pistolas y mi antifaz de llanero, mis pistolas, mis rifles. Y ahora no, nada bélico, nada, para que, no, mira la situación que estamos viviendo, ese niño va a ser un matón, un sicario. Yo no soy matón ni sicario, hermano, con este cabello que voy a hacer criminal. Mi generación se crió con armas y pistolitos y nos agarramos a los balazos de juguete, y no somos criminales. El problema no está en el juguete, hermano, sino en la educación que den los padres, los principios que recibas desde tu hogar. Tenemos que ver eso. Bueno, había unas pistolitas de agua, ¿no? ¿Se acuerdan? De agua. Y era bonito llenarlas de tinta, para que ardiera nomás. El capítulo 23, otros 2 mandamientos del Señor. Capítulo 23, 13 y 14. Así está escrito: no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara no morirá.
Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Miren, hermanos, no rechaces darle al chamaquito que se lo merece. Porque si lo hieres con un chilillo, no se va a morir. Ya queramos que lo vas a hacer de una manera mesurada, ¿no? No se va a morir. Pero puede ser que libre su alma del infierno. Del infierno. Una corrección a su tiempo debido. Puede ser que uno diga, no vaya a ser uno borracho. Miren, yo me robaba monedas de 20 centavos de mis padres y me dieron, y quién sabe de qué vida de ladrón me libraron con unos cinturonazos dados a tiempo. A mí me gustaba, pero no lo digo porque luego dicen que no debo decir esas cosas, pero me gustaba, no lo puedo decir, no, aquí no lo voy a decir, pero me dieron y me corrigieron, porque era yo un chamaquillo y ya andaba yo, quién sabe qué, no lo puedo decir luego, nomás me agarran de pretexto, pero dice, librará su alma del infierno. Créeme, desgraciadamente hay muchachitos que por la brutalidad de sus padres hasta homosexuales han vuelto, y hay homosexuales que por el amor de sus padres fueron corregidos, sobre todo cuando vino a sus corazones el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Hay corrección. Luego dicen, no, ese ya no tiene esperanza. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Este árbol creció torcidísimo y el Señor me enderezó con su misericordia. Y así estoy viendo árboles rectos hoy que antes eran llenos de ramas torcidas. 29, hermanos, ahí los proverbios. El cuarto grupo de mandamientos, no sugerencias. Casi termino, hermanos, aviéntense. 29:15 está escrito: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ahí te hablan, hermana, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahí va a salir en los periódicos, qué vergüenza, pero si es el hijo de fulanita, ese, la vergüenza, porque fue consentido. Dice el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Si le das, lo vas a corregir. En mi época, digan si esto es brutalidad materna, decías una grosería y te rompían la boca. Eso es brutalidad, pues no sé si era brutalidad, pero en mi caso funcionó. ¿Ustedes creen que iba yo a volver a decir una grosería? ¿Ustedes creen que iba a decir, te voy a demandar en el Ministerio Público? No, mamita, y bésame la mano. Sí, mamita, sí, papá. ¿Sí o no? No, así era, ¿no? No me mires feo, empeora las cosas. Háblame de usted, no de tú. Ahora las cosas han cambiado. En aras de una mayor innovaciones culturales, pedagógicas y no sé qué, y en lugar de evolucionar, en lugar de avanzar, la situación cada vez es peor. El índice de criminalidad en la edad de los muchachos va para abajo, en la cantidad de crímenes que cometen va para arriba, en lo atroces que son los crímenes que cometen va para arriba. ¿Por qué? Porque no se les instruyó en el camino del Señor, porque cuando era tiempo no se les corrigió, porque fueron consentidos. Me acuerdo cuando yo, ay hermanos, es que parece que hablamos otro idioma, retobaba, se retobaba, nada más de los de aquí me entienden. Cuando yo retobaba, nada más con la mirada de mis padres, yo decía a mi madre, Juan, esta noche duermes caliente. ¿Y qué? ¿Me iba a dar otro zarape? Ya saben, el Señor dice, si lo corriges, puedes librarlo hasta de ir al infierno. ¿Cómo ves? Abuela, ¿cómo ves? Aplica esto. Bueno, algo doloroso. ¿Cómo son los niños de Ágata? Vamos a entrar ya en carne propia. ¿Cómo son los niños de Ágata? Aquellos niños que pasaban a cantar aquí para la gloria de Dios, ¿dónde están? ¿Quién, así se dice deportivamente, tomó la estafeta de ellos y continúa levantando la alta? ¿Dónde están? Aquellos niños que pasaban a decir textos de memoria, quizás todavía ni sabían hablar bien, pero ya lo decían, nos causaba una ternura muy grande, pero que estaban siendo instruidos conforme a los mandamientos divinos. ¿Dónde están? No hay. Se hizo una laguna enorme, hermanos, en el tiempo. Oí un chamaquito, 4 años para 5, y dice de memoria el brindis del bohemio.
Es un poema mexicano, ¿sí? Es un poema muy extenso, muy bonito, pero ¿cómo si no sabe ni leer? Porque su mamá se tomó el tiempo de estárselo repitiendo. ¿Por qué no madres toman el tiempo de instruir a sus niños antes de que aprendan a hablar bien? Y así como ellos lo alucean, empiecen a decir textos. ¿Dónde están esos niños que se saben el Salmo 91 que antes era obligado, que ahora ni los adultos se lo saben? En cambio, no hay problema, saca 10 de la universidad y tiene el cuadro de honor vitalicio, nada más la ven, le ponen 10. Pero en las cosas de Dios hay prosperidad material y hay miseria espiritual. Ese fue el gran problema de la iglesia de la Odisea, por eso que lo vomitara de la boca del Señor. Ni fría, ni caliente, mundana, tibia. No, hermanos, en primer lugar, el Señor. Y esa fue la gran desgracia de la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Y los chamaquitos. Yo una vez traté a uno que tiene como 22 años, le dije, oye, pero ¿te acuerdas que tú antes pasabas y cantabas y decías textos? Y hasta yo pensé que ibas a ser el siguiente pastor de RP. Nada más se ríe y mueve la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué crack hubo espiritualmente en su alma, en su corazón? ¿Qué vio en sus padres? ¿Qué negligencia vio en sus padres? Mis padres me mandan a la iglesia, pero ellos no vienen. Mis padres cantan, leen la Biblia, predican en el púlpito, pero lo vieran como son en la casa. A veces nosotros mismos causamos la desgracia y la perdición de nuestros niños. Que Dios nos guarde y no sea así con nosotros. Amén. Regresemos un poquito al abstracto, ya no me meto con sus hijos. Vean por favor en el Nuevo Testamento una palabra del Señor que es el primer mandamiento con promesas. Efesios 6, versículos 1 al 4, casi no me detengo ya. Está escrito: hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a ti, papá, te dice Dios, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Honren a sus padres, y lo hacen, pero hasta los 18 años. ¿Sabe qué, papá? Mayor de edad, ahora yo voy a decidir lo que quiero hacer con mi vida. Cuando el niño era chiquito, ahí estaban las dominicales, ahí estaban los cultos, pero ahora ya decide. Y peor, si ya tienen un trabajo y están ganando, ya se sostienen ellos solos, ya no tienen por qué honrar a sus padres. Pero aquí lo dice, mientras seas menor de edad. ¿Se acuerdan que siempre les platico de Polo, el hermano que ahora vive en Oluta, pero estaba aquí, el esposo de Lupe? Cuando fuimos a ver a su padre una vez, que me invitó a su casa, Polo ya tenía 45 años y viene el anciano y llega Polo y le besó la mano a su papá. Yo no me escandalicé, sino me sorprendí. Yo eso no hice con mi padre ya. Ahora quisiera tener a mi viejo y sí lo besaría, pero Polo me dio ejemplo. Y ya era padre él, ya era abuelo, ya estaba casado, ya estaba grande, pero respetaba a su padre, porque él merecía el respeto de él, porque él fue un hijo bien nacido. Qué bonito recordar a los padres así, ¿verdad? Vean unas 5 páginas después en Colosenses, capítulo 3, versículos 20 al 21, así es escrito: hijos, obedezcan a sus padres y no se... hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto agrada al Señor. Es bueno darle alegría al Señor y no darle tristeza, ¿verdad? Darle alegría. ¿Y cómo le puedes decir? Bueno, obedeciendo a tus padres. Y a los padres le dicen: y padres, no irriten a sus hijos, para que no se hagan de poco ánimo, para que no se desalienten. Hay chamaquitos que los mismos padres, miren, no estamos cayendo en la falsa doctrina de que con la lengua mata o da vida. No. Pero hay padres que con las mismas palabras los traman, los apocan, los inutilizan emocionalmente. Es como dicen ahora, un bullying verbal. Eres un inútil, no sé para qué naciste, mejor te hubieras muerto, eres la vergüenza del hogar. Si agarraran un marro y golpearan, no le harían tanto daño como el que le hacen con las palabras. Y siempre les digo,
Las heridas de los golpes sanan en 2-3 días, un mes, pero las heridas verbales se quedan en el alma y a veces se las lleva uno a la tumba. Por eso dice Pablo que ninguna palabra torpe o corrompida salga de sus bocas, sino solo la que sea buena para edificar y dar gracia a los que escuchen. Miren qué comparación usa Dios en Proverbios, por favor. Ese es un proverbio que se me quedó muy grabado, hermanos, por algo que les voy a contar. Proverbios 12, por favor. 12:18. Así es escrito: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, hermanos. Así hablan, ni una pistola y el otro daño como su lengua. Mas la lengua de los sabios es medicina. Sí, hay padres que dicen cada cosa a sus hijos que los derrumban, los vuelven hasta homosexuales. Yo guardo en mi corazón palabras que maestros de la Vicente Guerrero me dijeron y me alentaron mucho. Palabras que mis padres me dijeron y me alentaron mucho. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos cuando te mueras? Como alguien que tenía, como dice Salomón, manzanitas de oro con adornos de plata, o como alguien que tiraba espadazos, estocadas, golpes de espada, como alguien que fue una gran bendición haber conocido, o como alguien que era una lacra, que qué bueno que se murió. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y mi último versículo, fíjense que ahí frente a la casa de ustedes, hace tiempo era la arena, pero echaron un pavimento allí, y cuando estaba fresco el cemento pasó un gallito, y pum, ahí dejó sus huellas. El gallo se murió, se lo comieron, no quedan ni los huesos, pero la huella en el cemento ahí quedó, gritándole a todo el que la vea que por ahí hace años pasó un gallo. En nuestras almas también llevamos huellas de alguien, alguna palabra que nos dijeron que o nos alentó o nos derrumbó, y ahí la tenemos. Quizás el que la dijo ya se murió, quizás ni se acuerda de lo que nos dijo, pero nosotros ahí tenemos ese desgarrón o ese jardín de flores para la gloria del Señor. Y concluyo con el Salmo, no concluyo, hermanos, que voy a decir, nadie se quiere ir. Salmo 127, Salmo 127, que nos lo sabemos de memoria, sobre todo cuando ya van a dar a luz. Salmo 127, versículo 3. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Noticia: nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Están prestados, sí. Y un día Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con Él, porque son heredad. No herencia, porque Él no está muerto, heredad, un terreno para cultivar. A ver qué hagas, a ver qué siembras, porque lo que siembras, dice Pablo, eso vas a cosechar. Entonces, mira, un día Dios te va a pedir cuenta. Tú dices, ese es mi hijo, y aquel es mi hijo, y aquel también. No, son de Dios. Y un día te van a pedir cuenta. Yo no sé a quiénes estoy hablando ahorita de chamaquitos. Si a un futuro, no sé, doctor, ingeniero, maestro, un chofer honesto, un taxista honesto, o un criminal, o una prostituta, o un narco, o un sicario, o una bruja, o un ateo. No sé a quién hablé. La palabra fue y va a caer en terrenos distintos, pero no va a regresar al Señor sin hacer aquello para la cual la vio a través de este inútil. Y además yo sé que no es en vano lo que se hace por el Señor, no es en vano que estén aquí predicando. Yo sé que esto les va a traer bendición si lo aplican, como les va a traer también dolor y tragedia si la desobedecen. Son como, en mi época yo decía, los niños son como un cassette virgen, ¿no? Muchos ya no saben qué es un cassette. Bueno, son como un CD virgen, ¿sí? Como una memoria USB, dice que se llama. Y yo no sé, es una USB virgen, lo que le grabes eso se le va a quedar. Voy a usar un tecnicismo: atibórralos de palabra de Dios, atibórralos de amor, abrázalo, aunque sea adulto, bésalo, aunque sea adulto, dile, revuélvele el pelo, dile que lo quieres. No esperes a verlo muerto, no esperes a verlo en el cerezo, no esperes a verlo en cosas malas para decirle cuánto te quiero. Ahora que lo tienes ahí, y sería bueno que ahorita sí le tomaras la mano y lo abrazaras y le dijeras: te quiero mucho, porque tú eres una bendición de Dios para mi vida. Si lo son, ¿verdad? Sí lo son. Les voy a hablar de un chamaquito muy especial, lo han de conocer. Se llamaba Jesús de Nazaret.
Busquen en Lucas capítulo 2. Y con esto ahora se concluye. Lucas 2. Un niño de 12 años, como varios que están aquí. 2:51. Está escrito así. Dice que Jesús descendió con José, su padre adoptivo, y con María. Y vino a Nazaret, donde él se crió. Y estaba aquí, hermanos, sujeto. ¿Quién es Jesús? No es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues se sometía a su papá y a su mamá. Si él, siendo el creador de todo el universo, se sometía, ¿quién es tu tesorito para desobedecerte? Razona así. Y dice, y su madre, María, guardaba todas esas cosas en su corazón. Y a esto yo quería llegar para concluir. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Ageo proféticamente habla de Jesús y dice: un día vendrá el deseado de todas las naciones. Él es Jesucristo. En Cantares se le llama mi amado. Él es mi amado y apaciento entre los niños. Él es mío y yo soy de él, le decía Salomón a su esposa, pero habla de la iglesia y de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Entonces Él quiere, Él ordena que nos hagamos como niños, porque es la única manera en la cual podremos entrar al reino de los cielos. Amén. Hablemos con Él.